Soy Michel Johan Cruz Barranco, maestro en salud pública, perteneciente a la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Valles Centrales. El día de hoy presentaremos el tema generalidades de COVID-19, en el cual veremos precisamente lo que es las generalidades del virus, mecanismo de transmisión, cuadro clínico, toma de muestra, lo que es el manejo del paciente ambulatorio, cuál es la referencia oportuna, así como medidas preventivas y por qué las medidas actuales que se están tomando en el país para evitar precisamente la propagación rápida de este virus. Como pueden ver ustedes, pues, en este apartado vamos a ver las diferentes fases de alerta que se llevan para las medidas que se han tomado. Cuando hay riesgos, no hay una emergencia sanitaria. Cuando hay un riesgo medio, solamente la población se debe reforzar medidas de higiene. Cuando un riesgo elevado, entonces hay un distanciamiento social. Cuando hay una alerta, es cuando se restringen actividades donde ocurran o concurran grupos de personas. Por lo tanto, se restringen lo que son actividades económicas que favorezcan las aglomeraciones y por lo tanto la transmisión. Y cuando hay una pandemia, es una declaratoria de cuarentena. Por lo cual, al declararse la pandemia, los países se declaran en la cuarentena, esto para evitar la propagación rápida y por lo tanto colapsar los servicios sanitarios de cada país. El virus, como tal, es el COVID-19 llamado SARS-CoV-2. ¿sí? Este es precisamente el virus que produce la enfermedad y la enfermedad se llama COVID-19. Este virus es un ARN envuelto con una cápsula y vamos a ver que es un zoonótico, es decir, se transmite realmente de otros animales, mamíferos. Habitualmente producen estos coronavirus enfermedades leves. Pero a partir de 1965 se descubre y con el SARS de 2003 cobran mayor importancia. Hay una transmisión interespecie y esto es lo que ha originado que se pueda llevar esta transmisión de una especie a otra en medio salvaje y posteriormente a genes humanos como nos ha llegado. Su ciclo reproductivo de SARS-CoV-2 es fijación, penetración, desenvolvimiento, multiplicación y liberación de los nuevos virus. El virus SARS-CoV tiene una cápsula de una proteína que tiene principalmente estas proteínas una función de llaves para abrir y salir a la proteína S del virus a la proteína AC que se encuentra en diferentes células del cuerpo. La proteína C, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, se encuentra más en la superficie de los pulmones y en los neumocitos. Por lo tanto, esto permite precisamente que el virus penetre mucho más rápido y se multiplique. Bueno, su periodo de incubación va de 2 a 14 días con un promedio de 5 días. La biología de este virus, como podemos ver, es uno de los virus que tiene un genoma más grande, 30.000 pares de bases. Por lo tanto, esto lo hace que este virus sea un virus pesado. Por lo cual, a 1,5 metros, 2 metros de distancia, el virus precipita, pero se puede encontrar todavía suspendido los virus en el aire, por lo cual, por eso se da la recomendación de una distancia mínima de 1,5 metros. Tenemos la envoltura, tiene al menos 3 proteínas, la proteína M, la envoltura E, y la proteína de picos, que es la S. Estos picos es lo que da el nombre de corona, derivado que al verse al microscopio parece una corona, por lo tanto recibe el nombre de coronavirus. Esta proteína S se adhiere al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 y conlleva a que pueda penetrar y posteriormente la multiplicación que se lleva del ARN y a diferentes partes del virus para su ensamblaje y posteriormente lo que llamaríamos la liberación de nuevos virus. El periodo de incubación, y podemos ver comparado el periodo de incubación de esta enfermedad, es el COVID-19 de 2 a 14 días
a veces lo tienen hasta 24 días, con una media de 5. Hay incluso que el virus, a las 72 horas previas, si tenemos una cantidad elevada de virus y la susceptibilidad del paciente, estamos hablando, es inmunodeprimido, puede desarrollar síntomas 72 horas después de haber estado en contacto con el virus. En cambio, el ébola tiene de 2 a 21 días de periodo de incubación, el MERS-CoV de 2 a 14 días y el SARS-CoV de 3 a 10 días, el sarampión de 10 hasta 14 días. Aquí tenemos la diferente clasificación de los patógenos humanos. Los coronavirus han estado en muchas ocasiones en lo que es el medio ambiente. Estamos hablando de diferentes especies y nos han provocado diferentes cuadros respiratorios. Los más frecuentes en humanos, el 22.9E, el NL63 o C43, HQ1. Otro coronavirus en humano, el SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. Y a diferentes años, en lo que ha ocurrido, las diferentes epidemias que hemos tenido por estos diferentes coronavirus. Aquí podemos ver el ciclo de vida de un coronavirus fuera ya del cuerpo. Puede tener en un mes, en acero, a 20 grados centígrados dura 2 días, a 30 grados centígrados un día. El COVID o el COVID-2 o el SARS-CoV-2 tiene en acero 5 días, aluminio 8 horas, plástico 6 días, en silicones tiene 5 días y en guantes látex 8 horas. El SARS, el metal, dura 5 días, en madera 4 días, en papel 5 días y en plástico 4 días. Por lo tanto, precisamente es muy importante nosotros sanitizar o desinfectar con cloro al 1% las superficies para evitar que este virus permanezca con mayor tiempo presente en las superficies. Por lo tanto, en las superficies y en metales se dice que un coronavirus vive de 1 hasta 9 días. ¿Cómo podemos eliminarlo? Con peróxido de hidrógeno, etanol y propilito de sodio. Se transmite. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? A través de las gotas, como es de flux, estamos hablando de aerosoles, en la cual tenemos diseminación de gotas de más de 5 micras. Esto al toser o al estornudar o al hablar, de una persona con un menos de 1 metro de distancia. Y estamos hablando que estas gotas pueden alcanzar hasta 1 metro, por lo cual se requiere de 1,5 metros mínimo para que estas gotas no alcancen a la otra persona. Aparte del coronavirus, qué otros virus se pueden transmitir por estas gotitas? La influenza, adenovirus, Bordetella pertussis, faringitis hepatotóxica y ligera meningitis. Los aerosoles, que es decir, que son de menos de 5 micras, estamos hablando a pacientes que se han tomado muestra, se han intubado, introducción tracal, ventilación o traqueotomía, o realización de la animación cardiopulmonar o ventilación manual. Si estamos muy cerca de las medidas de protección, contaminarnos con estos aerosoles. Y los mismos virus, sarampión y Mycobacterium tuberculosis, aparte del coronavirus y la influenza, que transmiten por este medio. Por contacto directo tenemos varicela, coronavirus, influenza, virus de sarampión y Staphylococcus aureus. Tenemos en cuenta que cuando hablamos de contacto es cuando tosemos, hablamos o estornudamos y no nos tapamos o usamos pañuelo desechable al toser o al estornudar, quedan fijas realmente las gotas en la superficie. Por lo tanto, si nosotros tocamos la superficie y llegamos a mucosas, puede de esta manera infiltrarse y por lo tanto llevarse a cabo la transmisión. El COVID-19 es aéreo a través de gotas de saliva, expulsar, toser, estornudar de una persona enferma. Signos y síntomas más frecuentes del coronavirus: fiebre, tos, estornudo, fatiga, cefalea y disnea.
son los más frecuentes y estos van a aparecer en diferentes cuadros. Manejo, tenemos que es sintomático y reposo y aislamiento domiciliario. Cuando es ambulatorio, necesita una vacuna. La prevención es a través de higiene, estornudos de etiqueta, evitar contacto con personas con síntomas enfermas respiratorias. Los síntomas más frecuentes en lo que es coronavirus, de acuerdo a la frecuencia, es tos seca, fiebre, fatiga, dolor de cabeza. Por lo tanto, posterior a estos podemos presentar dolor muscular, dolor de garganta, disnea, es uno de los que se presenta en la mayor parte de los pacientes, cuando esto disnea a pequeños esfuerzos. Cuando hay de grandes esfuerzos, dificultad respiratoria, estamos hablando que está evolucionando un cuadro grave. Signo de alarma, síndrome de dificultad respiratoria, fiebre no controlada y cianosis distal, o también cianosis central. Pueden ser los signos de alarma. Si nuestro paciente lo detectamos y lo manejamos de manera ambulatoria, debemos tener muy claro que si presenta signos de alarma, debemos hacer una referencia inmediata a lo que es el siguiente nivel. Del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el periodo de recuperación es aproximadamente de 2 semanas. Por eso el aislamiento se lleva hasta 14 días los pacientes. En casos graves, es de 3 hasta 6 semanas. Pero si el paciente necesita hospitalización y presenta hipoxemia, puede ser que presente hipoxemia en la primera semana, pero que su recuperación vaya de 2 hasta 8 semanas. Por lo tanto, precisamente es lo que hacemos hincapié, el por qué estas medidas que se han tomado de que todos estén en casa. Por esto. Porque la permanencia de un paciente grave que necesita un ventilador es de 2 hasta 8 semanas. Esto es decir, tendría que estar hospitalizado ocupando los pacientes una cama y un ventilador durante este tiempo. Es muy cierto que se van enfermando las personas poco a poco, pero no en un pico, es decir, no de manera abrupta, para evitar la saturación de los servicios, que se colapse, evitar fallecimientos, que nos permita atender a los pacientes de manera oportuna y por lo tanto también ofertarles lo que es el equipo necesario para poder atender y evitar la muerte. En pacientes con curso leve de infección, la carga viral del paciente puede verse elevada entre el quinto y sexto día, es decir, aquí vamos a encontrar la mayor cantidad de virus en lo que es circulando en el ser humano. Por eso las muestras que se toman en las primeras semanas, lo que estamos tomando los primeros 7 días, nos asegura tener una cantidad suficiente de virus, siempre y cuando también tenemos adecuadamente las muestras. Y desaparece la carga viral de 10 hasta 14 días, es decir, no encontramos virus a los 14 días casi presentes, siempre y cuando el paciente no tenga inmunodeprimido. Si hay algunos pacientes que están más allá de 10, eso quiere decir que el paciente, obviamente, tiene alguna probabilidad que no ha permitido estabilizar su cuerpo a estos cargas virales, pero son los menos. Por lo tanto, es muy baja la capacidad de transmisión posterior a los 10 y 14 días. En personas con curso más grave, la carga viral es hasta 60 veces mayor. Es decir, si un paciente está inmunodeprimido, diabético hipertenso, que no esté, estamos hablando, controlado, puede conllevar a que dure más tiempo la enfermedad y por lo tanto permanezca más el virus en su cuerpo. Y esto hace que la persona transmita la enfermedad más allá de los 10 y 14 días. Diferenciar, ¿y cómo diferencio COVID, gripe y influenza? Es porque el COVID es progresivo y la influenza es súbita. No olvidar diferenciar influenza de COVID. ¿Por qué motivo? Porque influenza nosotros debemos otorgarle al paciente en las primeras 72 horas un tratamiento oportuno para que tenga efecto.
y no se complica a una neumonía. El COVID-19 empieza con fiebre, al igual que la influenza, pero esta es paulatina, mientras que en la influenza es de manera súbita. Se presenta en influenza de manera súbita fiebre, fatiga y tos. En COVID, fiebre y tos. ¿Sí? La fatiga se va a poder presentar en algunas ocasiones. El dolor en algunas ocasiones se presenta dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza y dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los que están presentes seguros? Fiebre y tos. ¿Sí? En la gripe, fiebre podemos tener o febrícula, la fatiga es menor, la tos es menor, hay estornudo, ¿sí? Muy poco hay en COVID, casi no hay en COVID en influenza, hay dolor muscular más severo en lo que es la gripe, hay mayor congestión nasal y pueden ver al paciente con su rinorrea hialina abundante. Estamos haciendo un diagnóstico diferencial de COVID y de influenza, y dolor de garganta mayor en la gripe. Por lo tanto, hay que saber hacer estos diagnósticos diferenciales. Ante la sospecha de uno y otro, tenemos que tener presente hacer el diferencial de COVID. Ahorita, sobre todo, lo que se hace es todo paciente respiratorio, un aislamiento de 2 semanas, para garantizar que el paciente tampoco transmita otro tipo de virus. En COVID-19, en esto ya hablamos, tos, fiebre y cansancio son los más frecuentes, oxigenación nasal es muy poca, selección nasal es muy escasa, hay dolor de garganta, hay dolor de cabeza y puede haber fatiga y dificultad respiratoria. Presentan diarrea muy esporádicamente, pero han presentado diarrea algunos pacientes. Estos son los gripes, ya de manera más tos, congestión nasal, selección nasal, dolor de garganta, la fiebre está presente también, dolor de cabeza, dolor muscular, pero la secreción nasal es abundante. No olvidarlo precisamente los síntomas en lo que es la gripe. En un resfriado común, tos, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, no se presenta febrícula o a veces ni se presenta este síntoma. Limpieza alérgica, estornudos, congestión nasal, secreción nasal, picazón en la nariz, picazón en la garganta, ojos y garganta también hay picazón, ojos irritados, oleosos. ¿Cómo diferenciar coronavirus de gripe y resfriado? Esta es otra lámina que tiene que servir precisamente para poder nosotros de esta forma diferenciarlos. Hay que saber diferenciar estos 3 padecimientos. ¿Por qué? Para poder otorgar tratamientos oportunos. Y no solamente el coronavirus, solamente ofertamos el tratamiento sintomático, pero en gripe y resfriado, así como en influenza, debemos ofertar un antiviral. Y podemos ver los síntomas, que es frecuente la tos en coronavirus, ¿sí? La fiebre, la fatiga, dolor muscular, un rinorrea muy poca, así como lo demás que hemos ido presentando en la misma lámina. Las causas precisamente en coronavirus, y podemos ver cuáles son las formas clínicas que se han presentado en Wuhan, así como en otros confirmados que se presentaron en China, como en los demás países, han presentado lo que es tos, cefalea, fiebre, ardor de garganta, dolor muscular. Son los síntomas más frecuentes en un paciente con coronavirus. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta ante toda esta parte clínica también? Las medidas preventivas, cómo lavarse las manos adecuadamente, cómo debemos nosotros precisamente tener este distanciamiento, incluso en el domicilio, de 1,5 metros a los convivientes. Si tenemos que manipular, en el caso de las personas adultas, los niños, va a ser con debida higiene previa también. Y estornudar. Si no tenemos un pañuelo desechable, con el ángulo del codo interno, y también desechar el pañuelo que utilizamos y lavarnos inmediatamente las manos. Si no, alcohol al 70%, para poder, de cierta forma, eliminar los virus que al contacto en un minuto están eliminados estos virus. Utilizamos etanol. Hemos tenido a partir del 24 de marzo un comunicado del CONAVE, el Consejo Regional de Vigilancia Epidemiológica, en el cual nos indica
cuál es la definición operacional de un caso sospechoso. Eso me va a permitir incluir en vigilancia y seguimiento a una mayor cantidad de casos respiratorios. Se dice que un caso sospechoso de coronavirus es persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos todos los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea. Es decir, tiene que presentar tos y fiebre, tos y cefalea, fiebre y cefalea, o tos y cefalea. Cualquiera de estos tres, pero que sean 2, más uno de la siguiente columna: disnea, altalgia, mialgias, urinofagia, menorrea, conjuntivitis y dolor tóxico. En las láminas anteriores habíamos hecho mención cuáles son las diagnósticos diferenciales de COVID. Por eso es que siempre hemos visto en los pacientes positivos de COVID tos, fiebre y cefalea, pero al menos debe incluir 2 más uno de esos: altalgia, mialgias, urinofagia, menorrea, conjuntivitis o dolor torácico. Pero disnea es un dato de gravedad. Si encontramos disnea, grandes esfuerzos, dificultad respiratoria, cianosis, signo de alarma de un síndrome de dificultad respiratoria como tal, es referencia inmediata a un segundo nivel. Los pacientes se manejan de manera ambulatoria que no tienen un signo de alarma. Están sujetos a cambios esta definición de acuerdo a cómo se va a ir modificando precisamente esta parte del comportamiento de los síntomas. ¿Y cómo es el muestreo? El muestreo, que es a través de un hisopo nasofaringio y un orofaringio, son 2 hisopos para mantener mayor carga viral, se va a tomar al 10% de ambulatorios, 100% de los que están hospitalizados o con síntomas graves, ¿sí? Y deben tener estos pacientes con dificultad respiratoria, deben tener la definición de una infección respiratoria aguda grave, UNIAC. Estos pacientes ambulatorios hay que priorizar. ¿A quiénes son nuestro grupo de riesgo? ¿En quiénes hemos visto una mayor letalidad? Estamos hablando de un coronavirus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, tiene una letalidad del 3 al 4% y va a variar de un grupo de edad. Hay un grupo de edad que está hasta el 7%, una letalidad del 7%. Por lo tanto, vamos a priorizar a los grupos vulnerables. ¿Quiénes son? Pacientes mayores de 65 años, embarazadas, menores de 5 años, pacientes con comorbilidades, lupus eritematoso, colitis reumatoide, diabéticos hipertensos descontrolados o una enfermedad crónica, o pacientes inmunodeprimidos, VIH, cáncer, leucemia, entre otros. Por lo tanto, esta vigilancia se va a realizar en las diferentes unidades del CIRBAFLU que están monitoreando también influenza y en las UCIs. Y está establecido para las 32 entidades federativas. En primer nivel de atención, si nosotros detectamos un paciente que tiene síntomas, hay que hacer las prevenciones de cubrebocas, lavado de manos frecuentes. Eso debe ser de manera permanente, pero en esto se tiene que ser riguroso. Cumple definición de personal de COVID. Obviamente se da la atención, se ausculta al paciente, hace una evaluación clínica. Si no hay datos de alarma, se continúa con la notificación, se estudio epidemiológico y manejo ambulatorio. Las muestras que determinarán el uso dependiendo si en tu establecimiento tienes para muestrar en tu consulta o bien por medio de viales. La notificación debe ser inmediata a la jurisdicción y a tus directivos. Y se maneja en su domicilio. No tengo síntomas de COVID, se dan las medidas preventivas para cualquier infección respiratoria. Pero si yo tengo, o si tuviera el paciente síntomas tiene lo que es el cuadro clínico de COVID-19, más un dato de alarma,
y aplicando el SOFA, ¿sí?, solicitamos una ambulancia y el traslado inmediatamente a un segundo nivel, pero de manera coordinada. Es decir, avisar a los inmediatos superiores para que el hospital tenga las medidas preventivas para recibir a este paciente. Tiene que tener un cuarto de aislados preparado, así como también las medidas de protección del personal de salud que va a recibirlo y ofertarle lo que es ventilación asistida de la que de acuerdo el paciente necesite. Este es un programa de acuerdo al primer nivel de atención que viene en los manuales y es la misma que nosotros manejamos en el anterior. Con respecto a la toma de muestra debe hacerse con un medio, un equipo de protección nivel 2. Es decir, cómo está formado lo que es el equipo de protección: bata, cubrebocas, que es tricapa en el 95, los gogles, guantes, y lo que es un gorro. Pero debe ser la técnica adecuada, tanto de colocación como de retiro de lo que es el equipo de protección. Se va a tomar un enjuagado faríngeo y nasofaríngeo. Esto se transporta en un medio viral. Debemos ver el medio viral rojo, ¿sí?, rojo de bengala, como dicen algunos, o rosáceo, rosa fuerte, quiere decir que es viable. Se toma con un hisopo de dacrón o de rayón rígido para la toma orofaringea. Y nasofaringea se toma con un mango flexible. De esta manera inoculamos el hisopo en el medio de transporte. Si el paciente está hospitalizado, le podemos ofertar el lavado bronquial, aspirador traqueal o aspirador nasofaríngeo, lavado nasal, y también se puede tomar, esto ya en decesos, la biopsia de pulmón. El triple embalaje. ¿Cómo se reportan estas muestras actualmente? El medio viral tiene que ir realmente de una manera que en un frasco, en una caja, en la cual no evite que se esté moviendo la muestra. Este primer paquete va dentro de una caja con congelantes, es decir, una nevera, una nevera desechable de preferencia. ¿Para qué? Porque estas neveras obviamente se tienen que desechar si encuentran mal realmente la muestra, con un mal embalaje, o bien evitar que se esparza el virus. Por ese motivo manejamos el triple embalaje. La muestra debe llevar nombre, edad y toma del paciente, ¿sí? Debe ser una muestra independiente, debe llevar el formato de estudio epidemiológico, el formato de envío de muestra y un oficio correspondiente. Es muy importante recalcar que cuando nosotros detectamos un caso probable o sospechoso de COVID-19, es hacer el estudio epidemiológico correspondiente. No olvidar domicilio, teléfono del paciente y los contactos. Esto debe ser también informando al paciente que le van a tomar los datos y que hay estricta confidencialidad, y hacer seguimiento del paciente y del caso de manera ambulatoria. Por lo tanto, debemos realizar el estudio epidemiológico de COVID-19, requisitar el apartado de contactos, indicar aislamiento de los sospechosos y contactos, el seguimiento por 14 días. Es muy importante tener el teléfono del paciente porque va a ser vía telefónica el seguimiento de estos casos. Si tiene un signo de alarma, si en los demás contactos alguien está enfermo o tiene un caso sospechoso de COVID, y se tiene que manejar ya como caso. Si presenta signo de alarma, referir al hospital correspondiente activando la red, pero tener muy en cuenta algo, que nosotros activamos la red es para que el paciente lo reciba a tiempo y también tenga las medidas de prevención el equipo que va a recibir al paciente,
así como también el lugar para que tengan las medidas para estabilizar a los pacientes con signos de alarma. Continuar con las prácticas preventivas, lavado de manos constante, el estornudar o toser, cubrirse con agua en el interno del codo y lavarse la mano permanentemente con agua y jabón posterior al estornudar y toser. Estas medidas que estamos llevando, que se están promocionando, es hacerlas de manera constante. No es solamente para este momento. Posterior al momento de la cuarentena, se indica realizar paulatinamente a nuestro trabajo es evitar el saludo de mano, el saludo de beso, lavado de manos, el uso de gel, ¿sí? Estornudar adecuadamente, los filtros que se instalan en los trabajos y en las escuelas. Los pacientes respiratorios deben acudir a un médico. Y estas medidas preventivas nos van a permitir precisamente establecer y evitar entrar a diferentes fases. Hoy estamos en una fase ahorita en la fase aguda. La intención es nosotros ir paulatinamente disminuyendo y aplanando la curva. ¿Cuál es lo deseado? Que esta curva se vaya aplanada por todas las semanas epidemiológicas del año. Es decir, que al resto del año vamos a tener casos, pero de manera paulatina. Si nosotros establecemos las medidas de prevención estrictas ahorita para evitar este pico, esta fase aguda, eso nos colapsaría lo que es nuestro sistema de salud. Derivado, cuántas camas disponemos, cuántos ventiladores disponemos y la cantidad de profesionales que puedan tener las complicaciones. Disminuir súbitamente, pero causaría estragos en la población, fallecimientos, pérdidas económicas, colapso de los hospitales. Esta es la curva actual, estamos por esta mitad. ¿Sí? La intención es que la curva se aplane. Desde el primer caso a lo que es la pandemia, debemos retrasar el pico del brote, reducir la carga en los hospitales y reducir los casos y los impactos en salud. Esto es lo que nosotros queremos hacer, aplanar la curva, para que nosotros podamos dar la atención oportuna a los pacientes, no olvidando que cuando se regrese de manera paulatina, yo debo de establecer las medidas para evitar contraer virus respiratorios, cualquier virus respiratorio. Al terminar esta presentación, queremos recalcar que es importante hacer la identificación de los casos de manera oportuna. Si ustedes detectan un caso que encaja en la definición operacional de sospecha de COVID, hagan el seguimiento, aislamiento del caso, el seguimiento del caso, notificación oportuna, seguimiento de contactos y las medidas preventivas para evitar el contagio dentro de casa. Al igual, los signos de alarma que identifique el paciente para poder, en su caso, presentarlos, solicitar atención oportuna y filtrar el deceso. Es muy importante recalcar en la población cuál es el cuadro clínico o sospecha de COVID, al igual que los otros síntomas respiratorios de otros padecimientos, para que ellos pidan oportunamente lo que es la atención, hagamos el seguimiento, pero también de esta forma evitamos brotes. Posterior a las fases que nos dan de contención, cuando regrese paulatinamente a la normalidad las actividades económicas y de trabajo, debe recalcar a la población y más en los trabajadores de salud las medidas preventivas de lavado de manos constante, el uso de alcohol el 70%, cuando no tengamos el gel antibacterial adecuado para evitar lo que es sanitizando las manos, evitar aglomeraciones, el distanciamiento y que las personas que tienen síntomas respiratorios acudir inmediatamente a un médico para poder atenderse y evitar brotes, inclusive en el trabajo. Muchas gracias.